La Llorona. El eco trágico en las calles de México. ¿Te has preguntado alguna vez si las leyendas de tu ciudad son solo eso? ¿Leyendas? ¿O sí, bajo el asfalto y el concreto de las grandes metrópolis, aún pulsa una historia tan antigua y oscura que se niega a morir? En la Ciudad de México, donde millones duermen cada noche, existe un eco que no pertenece al tráfico ni a los claxones. Pertenece al agua, al dolor y a la muerte. Es el lamento de la Llorona. Esta no es una historia de hace siglos, sino una que sucede ahora mismo, entre las sombras de los callejones empedrados de Coyoacán o las orillas ocultas del río Churubusco. Conozcan a Fernando. Fernando era periodista, un hombre de ciencia, enemigo de lo paranormal y adicto a las largas noches de cierre. Una madrugada, cerca de las 3, mientras caminaba de regreso a casa por una colonia antigua, escuchó algo que su mente se negó a procesar. Un llanto. No era el aullido de un perro o el grito de un borracho. Era un lamento puro, tan hondo y penetrante que parecía arrancar el aire de sus pulmones. El sonido venía de alguna parte del jardín Hidalgo, cerca de la fuente. Fernando, armado con su cinismo y su grabadora, pensó: perfecto. Finalmente una explicación lógica para este mito ridículo. Creyó que era una broma, un indigente o quizás un audio trucado para asustar turistas. Se dirigió hacia la fuente. El aire se volvió frío de golpe, como si una helada invisible hubiera caído solo sobre él. El sonido se hizo más nítido, desolador. ¡Ay, mis hijos! Su corazón, por primera vez, sintió una punzada de pánico, pero la curiosidad profesional superó al miedo. Vio la fuente colonial. El agua reflejaba una luz de farola tenue, y entonces la vio. No una aparición nebulosa, sino una silueta. Una mujer vestida de blanco, inmóvil. Su cabello negro caía cubriendo su rostro, pero el sonido salía de ella, un grito que destrozaba el silencio sepulcral de la noche. Fernando, el escéptico, el hombre de lógica, levantó su grabadora y susurró su hipótesis, la que usaría para desacreditar la leyenda. Pero justo cuando activó el botón de grabar, la mujer se movió, no caminó, se deslizó y giró la cabeza. La oscuridad de su rostro, como un vacío, no le permitió ver ojos, pero él sintió que era visto, juzgado. El terror le congeló la sangre, pero la grabadora seguía activa. En lugar de correr, el periodista, por un instante fatal, se quedó quieto, tratando de entender. Su último pensamiento racional fue: necesito esta evidencia. Fernando no corrió, y ese fue su primer y último error trágico. Fernando, paralizado a pocos metros de la silueta blanca, sintió como el frío se hacía físico, una presión en el pecho. La mujer, ahora más cerca, no tenía pies. Su túnica, de un blanco sucio y antiguo, parecía absorber la poca luz de la farola. El lamento, que había sido distante, ahora era un susurro gutural, mezclado con el sonido del agua cercana. Mis hijos, lo peor no era el grito, sino el olor. Un hedor a humedad estancada, a lirios marchitos y a algo más. Algo infinitamente triste y descompuesto. El periodista intentó gritar, pero su garganta se cerró, como si el propio aire se negara a darle voz. Soltó la grabadora, que rodó sobre el pavimento hasta detenerse a sus pies. En ese momento, la figura levantó los brazos, largos y huesudos, como ramas secas. Era una invitación, pero también una amenaza. Fernando reaccionó por instinto, girándose y echando a correr sin mirar atrás, sus pasos resonando brutalmente en el callejón. Corrió por las calles solitarias, pasando las casas coloniales cerradas, buscando una luz, un auto, cualquier signo de vida, pero la ciudad parecía haberse vaciado solo para él. Y detrás, el sonido ya no era un lamento, sino una carrera silenciosa. No podía oír sus pasos, pero la cercanía del llanto era inconfundible. Estaba justo detrás de él. El miedo le dio una fuerza inusual, pero también lo cegó. Se lanzó hacia la avenida Francisco Sosa, una de las arterias principales.
Creía que la luz y el paso ocasional de un taxi lo salvarían. Cuando llegó al cruce, sintió el roce de la tela vieja y húmeda contra su espalda. Giró la cabeza y lo que vio no fue una mujer, sino una boca abierta, un abismo oscuro del que emanaba el grito más desgarrador de la existencia. Era la materialización de la pena, y esa pena lo estaba alcanzando. En su desesperación, Fernando se lanzó a la avenida sin mirar. Un taxi venía a toda velocidad. El conductor, un hombre mayor y cansado, apenas tuvo tiempo de reaccionar. Escuchó un grito, no el de la Llorona, sino el agónico de un hombre. El conductor salió ileso, pero en estado de shock. Nunca vio a nadie más que a Fernando cruzando la calle. Cuando la policía llegó, encontraron al periodista, sin vida, con el rostro de un horror primario. Pero lo más extraño fue que, a pesar del impacto, no había sangre en el pavimento. Solo agua turbia y una grabadora rota que seguía activa y capturando, una y otra vez, un sonido que nadie podía explicar. Su búsqueda de la verdad terminó con la pérdida de su propia existencia. Una trágica fatalidad. La muerte de Fernando fue archivada como un accidente de tránsito. El conductor del taxi juró que el hombre parecía estar huyendo de algo invisible, pero en los archivos policiales es solo un número. Lo que nadie sabe, lo que solo unos pocos guardianes del folclore oscuro de la ciudad admiten, es que la Llorona nunca busca venganza. Ella busca compañía. La noche del accidente, una anciana que vivía cerca del canal, doña Elena, la misma que había advertido a sus nietos de no salir después de la medianoche, encontró un objeto olvidado en la acera, el pequeño micrófono que Fernando había usado para intentar grabar la verdad. Estaba intacto. Lo llevó a su casa, lo limpió y, por pura curiosidad, lo conectó a una vieja grabadora de carrete. Lo que escuchó la hizo temblar. Al principio era el lamento, claro y cristalino, pero al final de la cinta, después del silencio del impacto y los neumáticos, había algo más. Una voz, no la de la mujer, sino la de un niño pequeño, susurrando: «Mamá, ¿por qué te detuviste?» Doña Elena entendió. La Llorona no había matado a Fernando, lo había reclamado. Lo había arrastrado al agua, no para ahogarlo, sino para que se uniera a su pena eterna, para que fuera otro espectador de su desesperación. Fernando, el escéptico, ahora formaba parte de la leyenda que tanto despreciaba. Su alma no descansa. Su rostro, marcado por el terror, se ha unido a la lista de aquellos que se perdieron en las calles de México, llevados por un grito que es a la vez una súplica y una condena. La leyenda persiste porque cada vez que alguien desaparece sin explicación, en las madrugadas frías, el lamento se vuelve un poco más fuerte, más real. Y si caminas solo en las noches de neblina, cerca de un río o un canal en las afueras de la ciudad, escucha con atención. Si el viento te trae un lamento que te hiela los huesos, no corras, porque si te alcanza el llanto, ya no importa si crees o no. El terror que sentirás en ese instante será la prueba final. Una prueba trágica de que el dolor no muere, solo espera. Con esto dicho, gracias por ver y hasta la próxima.